Hola, qué bueno y qué gusto estar con ustedes de nuevo. Está con nosotros de nuevo Paco Guerrero, lo cual es un verdadero honor. Y estamos ante la cámara con el productor Iván Weber, que también nos da mucho gusto. Seguimos con el libro de Introducción al Marxismo de Ernest Mandel y vamos a empezar a tocar algunos temas muy importantes como la era del capitalismo tardío, la cual tiene que ver fundamentalmente con que el imperialismo, la época del imperialismo, se divide en dos fases, ¿no? Primero un imperialismo clásico antes de la Primera Guerra Mundial y un imperialismo en declive después de la Primera Guerra Mundial. En esta era el declive capitalista se da con la concentración y centralización del capital que se hace cada vez a mayor escala mundial. El trust monopolista nacional es la pieza clave, la célula base de la era imperialista clásica y la célula multifuncional, multinacional, perdón, es la sociedad multinacional que domina ahora. Yo pondría un ejemplo con Nestlé. Entonces el capitalismo cada vez es menos liberal, incluso desde el punto de vista económico, porque hay una concentración económica más fuerte. Ya daba yo el ejemplo, y que es el ejemplo clásico de la época del capitalismo tardío, en la cual, por ejemplo, la libertad de comercio está cada vez más restringida. Nestlé, Brasil vende a Nestlé Estados Unidos o Nestlé Suiza. Nestlé México vende a Nestlé Estados Unidos o a Nestlé Suiza, pero no hay un intercambio verdaderamente libre a gran escala, por ejemplo, de productores de café o productores de cacao, sino que hay un monopolio de este negocio y se da entre ellos mismos. El caso más típico sería el automóvil. Por ejemplo, General Motors México no vende más que a General Motors Estados Unidos, y Estados Unidos es precisamente el que decide vender. La otra característica de esta época es la militarización de la economía. Por ejemplo, ya viene la época keynesiana con una fuerte intervención del Estado, o en la época neoliberal con aparente no intervención del Estado. Por ejemplo, en el neoliberalismo, Chrysler tuvo una crisis terrible y entonces tuvo un contrato del gobierno americano para construir tanques de guerra y fue rescatada con dinero estatal, Chrysler. Y también, por ejemplo, en las grandes producciones que son deficitarias, pero que sin embargo se mantienen con la economía de los estados centrales, sería, por ejemplo, la industria de la aeronáutica, donde, por ejemplo, los aviones, los diferentes modelos de F-19, etcétera, que haya el día de hoy, son contratos directamente del Estado americano, exista o no exista guerra, sean o no sean necesarios. Y entonces para mantener la economía es importante mantener la economía de guerra, ¿no? Entonces, y eso hace que la renovación tecnológica sea muy importante, ¿no? O sea, en el momento en que tú haces una innovación tecnológica, por ejemplo, a nivel de los aviones, bueno, o de los drones, por decir algo más moderno, tu dron es un dron que tiene objetivos militares, pero en el momento en que esa tecnología es alcanzada por posibles enemigos, entonces ese dron ya no es funcional para el ejército y entonces tiene que hacerse en la economía privada para poder subsidiar la creación de drones económicos. O también las computadoras o los servicios de Internet. El Internet uno o 2, el Internet surgió como una tecnología militar, como el Internet uno. El Internet 2 era el que estaba más avanzado después y era el que manejaban los militares, y ahora están manejando ya un Internet 3 o 4. O sea, la competencia tecnológica es muy rápida y eso implica un involucramiento de los estados fuertes en las economías fuertes. Entonces, tiene que planificar de manera muy precisa sus inversiones y la programación del Estado para poder mantenerse económicamente, ¿no? Y es muy importante esta intervención del Estado con subvenciones y subsidios.
la creciente internacionalización del mercado de productos y la creciente intervención del Estado con nuevas contradicciones como la crisis del sistema monetario alimentando la permanente inflación. La desintegración de los sistemas coloniales en países semicoloniales es otra cosa que se da en el capitalismo tardío. El sistema imperialista mundial tiene, por un lado, la industrialización capitalista y la ley de desarrollo desigual y combinado. Explico esto muy rápidamente. Y la ley de desarrollo desigual y combinado es que, por ejemplo, en el momento en que se producen partes de Ford en México, esas partes de Ford o de Toyota que se construyan en México se construyen con la más alta tecnología a nivel mundial. Y entonces tenemos la más alta tecnología. Bueno, una forma muy simple de entenderla es que nosotros podemos llegar a Sinacantan, Chiapas, en una población que está sumamente atrasada en sus formas de producción, de cultivo, etcétera, pero sin embargo, los muchachos tienen, lo voy a decir en griego, tenis Nike, porque la palabra Nike es una palabra griega y se pronuncia Nike. O sea, Nike, bueno, Nike sería la anglización precisamente de la palabra, ¿no? Entonces vamos a encontrar que tienen los tenis de más alto desarrollo y los teléfonos celulares de más alto desarrollo, lo cual está combinado con sus formas sumamente atrasadas. Pero el desarrollo es un desarrollo que está determinado por las potencias imperialistas, entonces el desarrollo, por ejemplo, de la tecnología en México está determinada por las necesidades de las economías del centro que dictaminan cuál debe ser el desarrollo necesario para complementar la producción en la periferia del centro, ¿no? El capitalismo mundial nació en Gran Bretaña en el siglo XIX y se extendió por el mundo. Al principio, bueno, se extendió fundamentalmente en Europa y Norteamérica, así como en Japón. Entonces fueron los países que llegaron más rápidamente al desarrollo y eso hizo que además determinaran el subdesarrollo de otros países. Pierre Salama dice que de hecho el capitalismo en este momento modifica la relación internacional y trabaja el desarrollo normal, pues desaparece la libre competencia. O sea, precisamente lo que estamos señalando. Con la amplia producción industrial inunda el mercado mundial, ya que el producto de los países de la periferia no logra competir y pasan a ser dominados productores de materias primas. Paco, si quieres interven de una vez y y puedes empezar también con los otros puntos. Muchísimas gracias. Un gusto estar nuevamente con quienes amablemente nos han estado siguiendo. Efectivamente, si acotamos un punto importante, que esta llamada era del declive del capitalismo se generaliza por una desintegración de los imperios coloniales. Esto lo vimos en un proceso entre 1880 y 1900, nos apunta el autor, y es un punto muy importante porque la necesidad de que el nuevo orden mundial, nuevos países, la geografía se va a modificar y estos imperios, como el famoso imperio austrohúngaro, se va a dividir y eso es muy importante por una cuestión sencilla, la transformación de los países coloniales en países semicoloniales, nos apunta también el autor, es por una reorientación de las exportaciones del capital. ¿Esto qué significa y qué quiere decir? Porque va a haber otro momento importante que es eh, al terminar la Segunda Guerra Mundial y que nuevamente el globo va a tener nuevos países, nuevos territorios, nuevas fronteras y todo lo que significa esta nueva postulación del mapamundi. Esta reorientación de las exportaciones de capital hacia países semicoloniales es esta última fase
que has anotado, y es un intento también de frenar movimientos populares revolucionarios. Esto es muy importante porque también es un resultado lógico de la exportación de máquinas y bienes de equipo, como mencionabas respecto a lo de la guerra. Nos señala muy claramente el autor que en los 70 que se ha escrito este libro, ya consideraba que constituían la partida más importante de las exportaciones de los países imperialistas. Esto que significa que el flujo de capitales van a buscar siempre nuevos lugares en donde eh, obtengan este beneficio y se van a posesionar también en el control del Estado. El Estado va a brindar todas las facilidades y para ello obviamente se va a sustentar en la fuerza. Es esta contradicción que señala Lenin y que lo cita puntualmente el autor cuando señala que Lenin eh, enunciaba esta exacerbación de todas las contradicciones imperialistas. ¿Por qué? Porque son épocas nacidas en el signo de violentos conflictos, nos apunta. Y justamente esos conflictos que van a derivar a la Primera Guerra Mundial y después a la Segunda Guerra Mundial nos van a dejar una nueva geografía, y a partir de estas nuevas geografías la implementación de estas fórmulas que alcanzan no solamente a los bancos, quienes son los que tienen estos capitales, sino también a inmobiliarias y también a las empresas que controlan, por ejemplo, los seguros. Esto va a crear una manera de control continuo, de tal manera que, hablando geográficamente, quienes van a ser los más afectados van a ser los países llamados subdesarrollados. Sí, y una cosa interesante sería, por ejemplo, ver en el proceso Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica era una nación esclavista, pero en el momento en que empieza a darse la industrialización y que necesitan mano de obra que sea contratada libremente, el norte que se industrializa se opone al sur, que es esclavista, porque esos esclavos los prefiere como obreros libres para la producción de la economía. Sin embargo, el esclavismo en Estados Unidos había sido una colisión del desarrollo capitalista. Pero hay otro momento importante donde Estados Unidos lucha contra el colonialismo. En 1898 Estados Unidos inicia la guerra contra España, que es cuando España pierde sus posiciones en Puerto Rico, en Cuba, en República Dominicana, en Filipinas, porque esto pasa a ser parte de la liberalización del mercado, de pasar del colonialismo a la situación neocolonial, en la cual precisamente está abriendo un nuevo campo de mercado para el producto estadounidense, que realmente el colonialismo español era una traba. Entonces podemos ver, por ejemplo, este desbandarse entre colonial y semicolonial, porque realmente no pasan a ser sociedades verdaderamente independientes, sino que entran dentro de la influencia norteamericana. Paco. Así es, justamente esta implementación de una economía mixta, a lo cual se va a desbordar ya de los años 70, es una manera de cómo ya se logra en los países semicolonialistas o semicolonializados imponer estas formas. El objetivo, nos apuntaba el autor, al principio, bueno, pues la rapiña en las guerras, pero sobre todo la implantación de un sistema
que asegure que ese capital va a seguir teniendo estos rendimientos y todo el aparato que va a conllevar. Esto también es muy importante lo que señalas en el sentido de que nos puede dar pues luces de cómo estas economías, que esta forma de también eh, nuevamente tener el control y hacer una suerte de neoesclavismo es parte de todo este pensamiento y del cual el autor en esta introducción al marxismo nos señala con mucha precisión y también, digamos, de manera muy didáctica a- hacia que puede llegar a cualquier persona. Y cómo todo está orientado al dictado del capital. Yo creo que es una cuestión que es muy importante. La otra cosa importante es el bloque de clases en el poder en los países coloniales, ¿no? En primer lugar, tenemos, por ejemplo, una burguesía compradora, autóctona, que hace las transacciones de import-export, comerciantes usureros, y un semiproletariado rural, ¿no? O sea, que son sectores importantes al principio en estas economías semicoloniales, pero como la intervención cada vez mayor de los capitales extranjeros, apoderándose cada vez mayormente de la producción, hacen que realmente esta burguesía se convierta en una burguesía al servicio precisamente de este capital. Pongo un ejemplo, el caso de Gamesa, que era una empresa del Grupo Monterrey sumamente competitiva, incluso en el mercado internacional, y que entonces Gamesa es comprada por PepsiCo, por una empresa norteamericana, y entonces se convierte en una burguesía rentista y en una burguesía proveedora, además, de los cuadros para que funcione precisamente las empresas norteamericanas, ¿no? En cuanto a los comerciantes usureros, tenemos ahí, por ejemplo, a los campesinos ricos y los campesinos pobres. El caso, por ejemplo, y de que producen sobre todo para el mercado mundial, es el caso del Valle de San Quintín, donde se produce fundamentalmente para marcas norteamericanas y la producción ya está orientada a las necesidades norteamericanas, ¿no? Entonces, hay un aumento del subempleo, hay un aumento incluso de explotación infantil. En San Quintín se daba la explotación infantil, fue prohibida últimamente, pero es interesante que se pueda dar la explotación infantil en un país en el cual legalmente el trabajo infantil estaba prohibido y sin embargo se daba. Y se daba en los campos de San Quintín, como se daba en algunos campos de Sinaloa, como se daba en algunos campos de diferentes partes del país, ¿no? El subdesarrollo es el resultado de una estructura social económica derivada de la dominación imperialista. O sea, el subdesarrollo es algo que viene a ser impuesto. O sea, es algo en el cual, por ejemplo, tienes los avances en la economía, como por ejemplo puedes tener avances en Ford o en Toyota, pero están dictados por el imperialismo norteamericano y el imperialismo japonés. Este, esa tecnología y la utilización de esa tecnología e incluso la venta de los productos con esa tecnología. Recuerden el escándalo mayúsculo al principio de la pandemia, donde, por ejemplo, una fábrica que producía respiradores en Baja California se negaba a vender respiradores a Baja California. Y entonces se dijo, no pueden vender respiradores en Baja California, entonces ustedes no son realmente prioritarios para la economía de Baja California. Se cierra su fábrica. Bueno, estamos dispuestos a vender y pusieron una cuota de venta de respiradores para Baja California, lo cual era importantísimo, ¿no? Porque realmente el decidir las cosas de esta forma, pues es decidir únicamente en base a los intereses de las economías del centro y no tomar en cuenta a los productores que somos las economías periféricas, ¿no? En el Perdón, Movimiento y de un Liberación orden. Nacional se da, por ejemplo, el acuerdo entre las fuerzas sociales y particularmente en la joven burguesía nacional que compite con la burguesía internacional. Estos procesos
pasan a ser procesos muy cortos, pero que se dieron muy fuertemente después de la Segunda Guerra Mundial, como sería el caso del Partido del Congreso en la India, el APRE en el Perú, y por otro lado, el caso de México con el PRI, que tuvo algunas medidas, por ejemplo, en la época de Cárdenas, de expropiación petrolera, luego en la época de López Mateos, de expropiación eléctrica y ferrocarrilera, etcétera, que eran determinantes para lograr un cierto desarrollo del país y que la burguesía nacional realmente en ese momento puso las cartas sobre la mesa de lo que le interesaba, pero esa burguesía nacional termina por acoplarse completamente a los intereses del imperialismo, que es lo que hemos visto que ha pasado en México con los tratados de libre comercio. Justamente, Jorge, hay una fórmula de Marx que nos señala Mendel, en el cual cada país avanzado muestra a un país menos desarrollado la imagen de su propio porvenir. Es decir, impone unas maneras, unas fórmulas, imagen y semejanza, en donde se pierde obviamente toda identidad para entonces ponerse en esta idea, en este, incluso, digámoslo así, en esta forma de cómo entender que deben funcionar las economías, y es justamente lo que para ellos valida la conservación de este capitalismo de libre competencia. Estas ya fórmulas que han tomado los grandes inversionistas y que lo ven como, o lo imponen como el marco a seguir, como los ideales, de tal manera que, como hemos venido mencionando, la fusión de grupos que compiten entre ellos, una empresa contra otra, y que una empresa logra su propia contraempresa para no tener más competencia, sino que entre ella misma es esta fase superior, en la actualidad lo vemos, como también lo has enunciado, y que en los países subdesarrollados nos afecta directamente porque eh, no hay forma de salir de ese modelo, ¿no? Las fórmulas que se presentan y que lo señala el autor a través de sindicatos, a través de otras maneras, nos lleva también a que nos replanteemos una fórmula, una forma distinta de pensar la historia a partir del el postulado muy básico del materialismo histórico, es decir, pensar cómo el desarrollo del capitalismo tiene una lógica a seguir a partir de estos postulados que se imponen como la única verdad que hay en economía. Y una cosa interesante es también, por ejemplo, la liberación nacional, cómo se va dando y se va dando además con procesos cada vez más radicalizados. La prueba está en 1948, la Revolución China, que es una revolución que se da muy importante, la Revolución China en 1948 y que llega a estadios mucho más avanzados que una revolución nacional que sea puramente una revolución en el sentido puramente de liberación nacional, sino que tiene que avanzar hacia el socialismo en 48 en China. Otro sería el caso de Cuba en 1959 y Vietnam, que logra, digamos, el triunfo de su revolución en 1975, creo, y que es cuando implica una gran derrota al ejército más poderoso del mundo, ¿no? Entonces, hay que ver que, por ejemplo, que se da un triunfo de estas revoluciones y un impulso a estas diferentes corrientes. Anteriormente en China había existido una revolución nacionalista en 1910 llevada por Sun Yat-sen y el partido de Sun Yat-sen, que era el Kuomintang, fue finalmente un partido
que cayó realmente en las aras del canto de las sirenas del imperialismo, con Chiang Kai-shek, y que fue el fundador precisamente de la China nacionalista, también conocida como Taiwán, ¿no? Entonces, ahí tenemos una China que no avanzó en un proyecto de liberación nacional, que es la que se quedó en Taiwán, y una China que logró la liberación nacional y que ahora posiblemente, creo yo, el desarrollo capitalista que tiene muchos más avances en el mundo y que es cada vez más competitivo y Sí, que traicionó la revolución además, ¿no? Sí, sí, en un primer momento estos movimientos sociales, lo cita el autor como un punto importante, es la Revolución Mexicana. En ediciones anteriores lo mencionamos, en cómo se va a convertir también en un proceso muy importante. Y también el autor nos señala que no solamente, no siempre los cambios sociales son cambios políticos, o los cambios políticos no siempre son sociales, y en este sentido, muchas de estas ejercicios de violencia finalmente han terminado imponiendo también sistemas económicos que a lo mejor no se plantearon en un principio, pero por la presión tanto de monopolios como de estas economías, bancos y demás, terminan imponiéndose, y eso es parte de lo que se ha vivido históricamente, ¿no? Así como el racismo, que nos señala el autor, que justifica estas prácticas inhumanas, firmando la superioridad y el destino histórico civilizador de la raza blanca ante otros pueblos, como mencionabas, indígenas, ante otras culturas, sucumbe justamente esta manera de pensar y de ejercer los capitales y todo lo que conlleva, tanto en educación, en cultura y obviamente en economía. Estos movimientos también han generado un cambio de conciencias, como sucede en los años 70 en Estados Unidos, a partir de Vietnam, donde también la gente se manifiesta poderosamente en contra, y no solo eso, sino hay todo un movimiento de contracultura que tiene que ver con una nueva manera de entender ya estos movimientos y estos ejercicios bélicos. sí, definitivamente, ¿no? Este, por otro lado, vemos cómo la clase obrera se acrecienta a nivel nacional en las potencias, en los países coloniales, porque no existe una burguesía muy fuerte, ya que la burguesía no es la principal inversionista del país, sino que la inversión extranjera pasa a ser muy importante, y la inversión extranjera directa, ¿no? Me refiero a la inversión extranjera en máquinas, herramientas que van a producir productos a nivel nacional, que pueden ser, digo, las mismas que ya mencionamos antes: Ford, General Motors, Nissan, Volkswagen, etcétera, ¿no? Digo, para hablar de las más fuertes tal vez, ¿no? Que se encuentran en la economía nacional, o Nestlé también, para mencionar algunas. Por ejemplo, la mayor parte de la producción del café del sureste del país está en manos de Nestlé, ¿no? Incluso han mejorado los cultivos, pero obviamente con la condición que toda la producción se la tienen que vender a ellos. O sea, hay un control de la producción. Entonces, ¿cómo en esto participa el capital privado y el capital estatal, pero ya determinado fundamentalmente para las empresas transnacionales? Y también los organismos transnacionales que no fueron elegidos por absolutamente nadie, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano del Desarrollo, que regulan las políticas económicas de los países dependientes, como es el caso de México, y en la cual, por ejemplo, nadie eligió que estuvieran ellos para decidir, por ejemplo, las políticas de nación, las políticas económicas nacionales, pero que sin embargo ellos las determinan. Tú debes de recordar cómo a finales del 2000 hubo una huelga universitaria
muy importante, o sea, a principios del 2000, perdón, a fines del siglo pasado y principios de este siglo, en la cual se opusieron a la privatización del UNAM, porque dentro de los dictados del Fondo Monetario Internacional era la privatización de las universidades, y la resistencia estudiantil evitó que se privatizaran las universidades en México. Si no, estaríamos en una situación similar a la de Chile o a la de Estados Unidos, donde para estudiar y sacar un título universitario tienes que endeudarte con cientos de miles de dólares. Sí, algo que se maneja mucho en cuanto a pretender implantar sistemas muy benéficos para la población en general, no olvidemos que es solamente un matiz, porque la penetración del capital extranjero ciertamente permite cierto desarrollo de las fuerzas productivas. Esto igualmente nos señala el autor, pero en el trasfondo de ello, y la historia lo ha señalado tanto en diversos continentes, eh, tenemos más hambres en todo el orbe, ¿no? Y esto también modifica la manera de pensar de las conciencias, e incluso llega a ser tan fuerte que una persona que no tiene empleo, por ejemplo, es decir, que no contribuye a la plusvalía de un capital mayor, se le ve mal, ¿no? No, y el problema de las crisis es terrible, que ahora las crisis son por sobreproducción. Es el caso, por ejemplo, en los años 70 precisamente, que se tiraron miles de toneladas de arroz al mar en la India, que es un país que tiene un sector con pobreza extrema muy amplio y con hambre, pero se tiraron toneladas de, perdón, fue de arroz al mar para evitar que bajara el precio del arroz en el mercado mundial. Entonces es muy interesante, por ejemplo, Mandel señala, todas las crisis contemporáneas son crisis por sobreproducción, cuando que las crisis en la Edad Media eran crisis por falta de producción. Incluso, por ejemplo, una crisis muy fuerte en los inicios del capitalismo que se dio en Europa, fue la crisis de la patata. Cayó una plaga y casi no hubo producción de papa, y entonces eso obligó a una gran cantidad de polacos y de irlandeses a emigrar al norte de Norteamérica porque había un problema de hambruna. Ahora resulta que los problemas es porque se produjo mucha papa, mucho arroz, muchos automóviles. O sea, no es un problema de subproducción, sino un problema de sobreproducción, ¿no? En este, Ahora, Ujú. sí. Perdón, en este sentido también es interesante ver cómo la historia nos demuestra que la explotación de los países, por ejemplo, en el Caribe, particularmente con la caña de azúcar, que va a generar revueltas en Haití en el siglo XIX, de pronto la sustracción de glucosa partido de la remolacha o de la col hace que ese mercado deje de Sí, funcionar y con ello tanto población, territorio y demás ya resulta inoperante. el caso En, del Enequén en Yucatán. El Enequén es un caso exactamente igual. A la venta de centavos la tonelada de Enequén, ya después con los plásticos, eh, dejó de venderse, ¿no? Con otros materiales. Y ¿No? Así. significó, precisamente por un monocultivo en Yucatán, una crisis total del campo y de la ciudad, ¿no? O sea, pasamos, por ejemplo, bueno, ahorita está el proyecto del Tren del Sureste, pero anteriormente el estado de Yucatán era el que tenía la red ferroviaria más extensa de la República Mexicana, precisamente por el gran negocio que era la venta del Enequén. Sí, justamente, y que, bueno, ese hecho también va a propiciar muchas cosas, entre ellas, bueno, pues la publicación de un libro, pues, devastador, que es México Bárbaro, en el cual se De, da de cuenta de Kenneth Turner.
ajá, de Turner, que da cuenta justamente de que en el siglo XX se seguía viviendo esclavismo y los ojos del mundo no podían creerlo, dada la abolición de la esclavitud previamente con los franceses y en diversas naciones, ¿no? Y como en el pleno siglo XX aún seguía esta práctica. Y eh, en este libro también nos dan cuenta un poco de por qué sucede eso, ¿no? Porque Mendel decreta que el capital extranjero va a aliarse generalmente con las clases dominantes extranjeras, pero también con los trabajadores indígenas. Y de los más explotados, en el caso del Enequén, eran las tres familias que tenían a su cargo las haciendas enequeneras en Yucatán. Ok, la otra cosa es la lucha de clases por los orígenes del movimiento obrero. La lucha de clases no es una cosa que se determine, sino que sucede con el capitalismo. O sea, la burguesía trata de lograr la mayor productividad por un salario y que ese salario a mayor productividad hay mayor ganancia de plusvalía. Ahí está la lucha de clases. Ok, entonces la lucha de clases precede incluso el concepto teórico de la lucha de clases, ya que la lucha de clases elemental del proletariado se manifiesta así: la lucha por aumento de salarios, la lucha por la disminución del horario de trabajo, el derecho a la libertad de la organización. Esas son formas de lucha de clases. Cuando el trabajador exige un mayor salario por el trabajo de vengado, pues está realmente exigiendo una parte de la renta del capital que se vaya mayormente al trabajo o que reditúe mayor al trabajo. Cuando lucha, por ejemplo, por una jornada menor de trabajo, que en vez de 14 horas fueran 8 horas de trabajo, ahí se está manifestando la lucha de clases. Y cuando, por ejemplo, exige la libertad de organización, que, por ejemplo, tengan sus propios sindicatos y que no sea un burócrata sindical gángster que los represente, ahí están luchando por sus intereses y ahí está la lucha de clases. De hecho, antes de Marx, esto ya era previsto por Smith y Ricardo, y es una cosa que es muy importante sobre la lucha de clases elemental del proletariado. Paco. Bueno, en este sentido, el autor destaca tres clases, ¿no? La clase de la burguesía compradora local, autóctona, como hace rato mencionábamos respecto a los enequeneros, pero también la clase de los comerciantes usureros en, en, eh, en las aldeas, por ejemplo, y la clase del semiproletariado rural. Esto nos los apunta muy claramente porque eh, haciendo recuento en los países subdesarrollados, es que el desarrollo no es el resultado de la falta absoluta de capitales o recursos, nos señala el autor, sino más bien es de una estructura social económica derivada justamente de esta dominación. Por ende, va a seguir, predominando esta dicotomía entre las clases sociales, justamente porque unas van a tener el capital y ello va a ser el poder, capital, dinero que genera poder, y otros no lo van a tener. Y estos ajustes en cuanto al salario, lo que mencionas, es justamente obtener esa parte o una fracción de lo que sería la plusvalía. En ese sentido, también podemos hablar cómo este capital, dinero, no se orienta principalmente hacia la industrialización, también a la inversión, y eso va a provocar, obviamente, como lo estamos viviendo hoy en día, a muchos años de que se fue escrito esta teoría del marxismo, con también un inmenso subempleo. Claro, ¿no? Pero una cosa que es muy interesante es cómo, por ejemplo, el proletariado pasa a fortalecerse muchísimo más que cualquier otra clase a medida que se va dando un desarrollo, aunque sea determinado por el imperialismo, ¿no?
y por los intereses del imperialismo. Yo recuerdo hace como 35 años, Jorge Bustamante del Colegio de la Frontera Norte explicaba que en Tijuana en ese momento había 160,000 trabajadores de la maquila, de obreros de la maquila, y que era el doble de los trabajadores de otros sectores, de modo que Tijuana era una ciudad que se proletarizó rápidamente, ¿no? Y lo mismo podemos decir de Mexicali o de Monterrey o de Puebla, de Guadalajara, de los grandes centros urbanos del país, e incluso medianos, o sea, lugares como Hermosillo, como Culiacán, como Ciudad de Constitución en Baja California Sur, en la cual, por ejemplo, la industria maquiladora ha llegado, que es industria nacional, y ha priorizado a una parte importante de la población, pero obviamente que la ha proletarizado de acuerdo a un modelo de desarrollo que no permite el gran desarrollo del país, sino el desarrollo de las empresas, ¿no? O sea, esta es una cuestión muy importante que se da y, por ejemplo, él habla de que la conciencia de clase y su organización pasa a ser un elemento muy importante para que, por ejemplo, en los países atrasados realmente exista una conciencia que tiene que ver con el desarrollo nacional. Sí, justamente eh, toda esta transformación que se ve históricamente en cuanto a la dominación imperialista llamada directa de la dominación imperialista indirecta en los países subdesarrollados, eh, se vuelve más estrecha cuando es en la industria nacional, ¿no? Eh, y la característica es la explotación de las masas trabajadoras, nos señala, nos señala el país y en el autor, perdón. Y esto, obviamente que lo hemos observado. Recuerdo ahora un libro, México Negro, que da cuenta de los años 70, justamente el desarrollo y la evolución del trabajo aquí en Tijuana, como bien señalas, de cómo se va a transformar la ciudad en una ciudad que va a destinar su material, su recurso humano, básicamente al fortalecimiento de estos grandes empresas, grandes monopolios internacionales, que nos ofrece también, como lo veíamos hace un rato, como esta panacea, ¿no? Como si fuese la única vía que puede tener el Estado de asumir capitales y que nos puede brindar una prosperidad. También el resultado es de que no ha sido de esa manera y particularmente en pequeñas urbes el costo en cuanto a violencia, en cuanto a falta de educación y demás, es más que desastroso. Porque Sí, también esto, una prueba sería que, por ejemplo, hay 500 años de inversión en ciudades, por ejemplo, del centro del país, que de repente se vacían porque la inversión se dio únicamente en la Franja del Sol, que es la frontera con Estados Unidos. Entonces eso hizo que desperdiciáramos una gran parte de la inversión en infraestructura para que la gente se tuviera que mover precisamente a la zona fronteriza en el cual no había inversión e incluso se creó un caos urbano verdaderamente terrible. Paco, yo quisiera agradecerte, te voy a dar la palabra de todas formas, pero quisiera agradecerte porque pronto tenemos que salir del aire. es un gusto y aprovechar para mandar un cordial saludo a las personas que gentilmente nos han seguido. Estoy muy contento por ello y agradecer también la invitación. Es un gran gusto, Jorge. Yo también estoy muy agradecido con tu participación y con los espectadores que nos soportan. Gracias.